Muy buenos días, con un queridísimo auditorio. Vamos a dar comienzo con la segundo día de esta jornada sobre este coloquio del sismo del 85. Tenemos. Hay una opción para ponerla como presentación, ¿no? Tenemos como primera presentación la conferencia magistral de la doctora Roxana González Bravo, que nos va a presentar con la temática Metodología de Investigación del Desastre. Su ponencia que se titula entre autobiografías y estudios psicológicos, las fuentes para abordar el sismo de 1985. Aguantarle todos segundos porque nuestro queridísimo compañero nos pone a grabar para que sepamos que tenemos el registro. Pues bueno, le damos paso a la doctora. Bienvenida, muchas gracias y comenzamos. Muchas gracias al nutrido auditorio del día de hoy. La próxima vez que hagamos algún evento lo vamos a programar para que sea a partir de las 5 de la tarde. Bueno, pues este trabajo que les voy a presentar a continuación se inserta dentro del proyecto de investigación que estamos construyendo, el profesor Juan Salvador, su servidora, y los alumnos del PIB adentrándonos en terrenos de riesgo, reflexiones en torno a lo transgresor. Y bueno, tiene como marco, ¿no? Ese coloquio que hemos organizado. Mucho también de esta conferencia que voy a dar el día de hoy se ha nutrido de la organización propia de este evento y pues del trabajo, ¿no? De los alumnos y participantes que hemos hecho en conjunto, de algunos recorridos que hemos hecho de campo y pues de toda la bibliografía que se ha realizado. Entonces, pues mi intención el día de hoy primero es dar como un panorama muy general, ¿no? De las fuentes en sentido histórico que podemos utilizar para la reconstrucción de estas memorias. Y por un lado tenemos las fuentes hemerográficas. En este rubro sobresale, por ejemplo, el periódico El Universal, ¿no? Que tuvo una cobertura amplia en todos los aspectos, sobre todo el Universal, ¿no? Por ahí veremos algunas imágenes, como frecuentemente ocurre en estos casos. Ayer trabajé en mi PowerPoint, pero por alguna razón no se grabó en ningún escenario. Entonces, una de las primeras y acervo también fotográfico, como les digo, que sobresale es el Universal, porque esta redacción, la redacción del periódico, estuvo abierta prácticamente las 24 horas del día y los reporteros y los fotógrafos pues estuvieron cubriendo y trabajando durante los 2 días o los 3 días mucho más crítico, ¿no? También en este sentido sobresalen los trabajos que se realizaron en el periódico La Jornada y en el periódico 1+1. Hablando de La Jornada, pues el día 3 de octubre vamos a tener en el Museo de la Ciudad de México como parte de este coloquio a Fabricio León, que es uno de los fundadores de este periódico de La Jornada y que nos va a hablar de cómo fue cubierta esta noticia. Bueno, tenemos por otro lado las videograbaciones, que por acá el compañero Humberto nos va a hablar un poco, ¿no? De ese video que hace Saludowski, ¿no? de todo este relato. Y también tenemos como ciertos documentales o ciertas historias. Por ejemplo, ayer estaba viendo que Cristina Pacheco en su programa del Canal 11, en el que nos tocó vivir, cubrió varios aspectos de lo que fue la tragedia de las costureras y posteriormente la organización y en el sindicato 19 de septiembre. Y bueno, las crónicas, ¿no? Las crónicas de los libros, los que más sobresalen. Ahora hemos estado revisando junto con los compañeros toda esta bibliografía, no sé, ellos luego me llegan con bibliografía que ellos han descubierto y que han encontrado. En realidad sí hay, yo pensaba en un principio que no, pero sí hay una amplia producción bibliográfica sobre el sismo, ¿no? Algunos testimoniales, algunos mucho más críticos, ¿no? Está también un suplemento de La Jornada y un suplemento también del 1+1 que abarca diversos aspectos del terremoto, pero también es una parte como muy crítica, ¿no? Hacen análisis acerca de toda la
corrupción, de todas las fallas, ¿no?, que hubo, por ejemplo, en las construcciones. También si revisamos los acervos, por ejemplo, del periódico, de la revista Proceso, hizo todo un seguimiento como en casos muy particulares, como fue el del edificio de Tehuantepec, era el Tehuantepec 122, ¿no?, en la colonia Roma, que fue un edificio pues de lujo, ¿no?, para su época. Era un edificio como bastante amplio, bastante lujoso, y el edificio se vino abajo, pero como un pastel, ¿no?, aplastado. Hubo muchos casos verdaderamente trágicos, y de ese edificio del Tehuantepec 122, es el caso de una mujer que sale volando la pobre por una ventana, creo que sobrevive, y de ahí se hace una película que se llama El sueño de Elisa. Pero quizá ahora, por ejemplo, tenemos el trabajo de la profesora Griselda, ¿no?, que acaba de llegar, por cierto, ¿no?, que es digamos, toda esta recopilación, análisis de testimonios, pero por mucho tiempo la joya de la corona, ¿no?, o las joyas de la corona, pues han sido las crónicas, por un lado, de Carlos Monsiváis y de Elena Poniatowska, ¿no?, Elena Poniatowska, que se llama Nada, Nadie, las voces del temblor, y bueno, también la crónica que hace Carlos Monsiváis. Al respecto del libro que sobre el temblor escribe Carlos Monsiváis, él, a través de los testimonios, a través de todo este análisis, él es uno de los primeros, ¿no?, que empieza a utilizar el término de sociedad civil y empieza a hablar, digamos, de este despertar de la sociedad civil que hubo. A este respecto, ligando lo de Monsiváis y sociedad civil, me gustaría hablar de las fuentes mismas que produjo el gobierno, ¿no?, las fuentes gubernamentales, tanto federales como del Departamento del Distrito Federal. Acuérdense que en aquel momento era Departamento del Distrito Federal, a la cabeza estaba un regente, y se produjeron varios libros. En este sentido, estas fuentes son muy pobres y muy ricas a la vez. ¿Por qué digo pobres? Porque no te dan ningún aspecto de lo que pasó. O sea, todo se borra. Son muy poquitas las fotografías, ¿no?, el acervo fotográfico que existe en las fuentes gubernamentales, y todo es como siguiendo este lema de México sigue en pie, ¿no?, que fue el lema que el gobierno de la Madrid utilizó durante aquel periodo. Entonces, las imágenes y todo el discurso es cuando Miguel de la Madrid va a visitar un hospital, cuando la señora Paloma Cordero, que es su esposa, va a visitar a los niños de tal lugar. Y aquí también se empieza a gestar esta cuestión de la sociedad civil. Hace poco me pidieron, porque hemos estado en ese tema, me pidieron un pequeño artículo, ¿no?, para era un periódico de Zacatecas, y que escribiera, ¿no?, digamos, como toda esa cuestión de la sociedad civil. Y yo argumento y yo sostengo que eso también fue un invento muy conveniente tanto para el gobierno federal como para el gobierno local, como para lavarse las manos. Entonces, no importa nuestra ineficiencia, o es más, ya borramos. ¿Por qué? Porque hay México sigue en pie, hay toda una sociedad civil que trabaja, ¿no?, que va a hacer todo lo posible, y miren, aquí están sacando muertos, y aquí están removiendo los escombros, y ellos solitos se organizan. Entonces, bueno, yo nada más voy y me tomo la foto, y entonces salen ahí las fotos de Miguel de la Madrid. O sea, es un libro que se llama, que editó el Departamento del Distrito Federal, que así se llama, así fue en 1985, y son todas las fotos de Miguel de la Madrid, ¿no?, en diversas posiciones. Entonces, el álbum de fotos de Miguel de la Madrid durante el siglo de 1985. Entonces, a la vez que son muy pobres, ¿no?, o sea, iconográficamente, pues son también una fuente de análisis, ¿no?, para ver analizar toda esta respuesta. Después tenemos todo el trabajo, o sea, que realmente es impresionante, ¿no?, y que apenas hace poquito muchas de estas fotografías y muchos de estos trabajos se han empezado a dar a conocer.
de los fotoreporteros. Entonces, por ejemplo, sobresale todo el trabajo fotográfico que tiene el mismo Fabricio León, que tiene Jesús Villaseca, ¿no? De la jornada, que también va a estar el 3 de octubre en el Museo de la Ciudad de México. El 26 de septiembre, Fabricio León y Jesús Villaseca, y todas las fotografías que son inéditas, que acaban de salir apenas hace que serán unos 5 años, de Pedro Meyer. No se apellida Meyer, creo que su apellido es otro, pero bueno, él se hace llamar Pedro Meyer. Entonces, y el Universal también tiene un acervo bastante grande. Pero todas estas fotografías fueron hasta cierto punto no se dejaron publicar, ¿no? O sea, había una restricción del mismo gobierno federal y de los gobiernos locales, pues para que la gente no nos enteráramos, ¿no? Realmente de la realidad. Una de las fotografías que sobresale, que creo que por acá no tenemos, pero es que salieron apenas hace unos 4 años, fueron el parque de béisbol, ¿no? Que fue utilizado, donde ahora está Plaza Delta, ¿no? Para los más jóvenes aquí presentes, es ahora donde está esta plaza comercial. Entonces ahí hubo un parque de béisbol durante muchísimos años y durante los días, ¿no? Que siguieron a esta catástrofe, pues ahí se fueron colocando todos los cadáveres, ¿no? Entonces son unas fotos impresionantes, ¿no? Son un material gráfico que sí hay que manejarlo, ¿no? Con mucho cuidado. Entonces se ven los cuerpos totalmente destrozados en descomposición, con las bolsas de hielo, las filas de las personas, ¿no? Las filas de las personas tratando de buscar a sus familiares. Y por acá sí hay una del Hospital Juárez, son de los familiares, ¿no? De los familiares que están, se ven así la gente en los barrotes, ¿no? Que están pues esperando alguna noticia o que salgan o ver qué pasa con sus familiares. Todo ese material pues realmente también un poco como por prudencia y como por respeto a los deudos, ¿no? Y a las situaciones dolorosas, ¿no? Como comentaba Pedro Meyer y otro reportero de Televisa que se llama Alejandro Hermenegildo, que también tiene un material pues muy amplio pero muy doloroso, ¿no? Sobre esta tragedia, sobre lo que pasó en el derrumbe de Televisa. Entonces ellos dicen que pues lo guardaron, ¿no? También por respeto, pero ahora 30 años después empiezan, ¿no? a salir todas estas historias, ¿no? Y bueno, en la abundancia, o sea, si uno googlea sismo 1985, yo creo que el 90% o el 80% de las cosas que podemos consultar en San Google, ¿no? O con el rabino Google, como dice mi querida profesora Ana Lau, son sobre cuestiones de ingeniería, sobre cuestiones de arquitectura, hay mucho, ¿no? Hay mucho sobre el tema. Y ahora con los 30 años, por ejemplo, la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, está organizando también unas jornadas y unas mesas sobre todas estas cuestiones de ingeniería, las cuestiones de arquitectura. Entonces, ese material, yo no estoy diciendo que no sirva, ¿no? Que no nos sirva a nosotros como antropólogos o como historiadores, sino que también es una fuente muy importante de la que podemos sacar muchos testimonios, ¿no? Entonces, como el caso que les decía del edificio de Tehuantepec 122, entonces uno de las personas que sobreviven, digamos, sobrevivió porque no estaba dentro del inmueble, que perdió a toda su familia, su esposa, sus hijos, era ingeniero. Esta persona murió hace 2 años, era ingeniero civil, no recuerdo ahorita su nombre, pero él hace todo un análisis, ¿no? De por qué el edificio se cayó, y entonces hace los cálculos, hace todas esas cuestiones pues que uno no tiene ni la menor idea, bueno, al menos en mi caso. Entonces llega a la conclusión, lo empieza a sacar con estos suplementos de proceso, y bueno, llega a la conclusión de que las paredes pues eran de cartón piedra, o sea, realmente eran de cartón piedra, y que los cimientos del edificio, ahora sí que el edificio no tenía cimientos, ¿no? Entonces estaba como en una cuestión de vegetativa. Y de ahí empieza esta persona a hilar
mucho más fino y a irse, ¿no? Él siempre queriendo como fincar responsabilidades, ¿no? Hacia los ingenieros, hacia los que construyeron este edificio que fue el de Huantepec 122, pero resultó que uno de los que estaban encargados, uno de los ingenieros y arquitectos, era parte del gobierno del Departamento del Distrito Federal. Entonces, como muchas veces sucede en esos casos y sucede en todas las cuestiones de desastres y de tragedias, pues quedó intocable, ¿no? Era un ingeniero de apellido Rosenblatt que todavía anda ahí construyendo y proyectando. Entonces también a nivel de las construcciones que se hacían a nivel general, pues nos pudimos enterar de la manera, ¿no?, como se tejía la corrupción. Entonces declaraban que el edificio había costado por 10 millones de pesos, ¿no?, y que el material había sido de 5, cuando le habían invertido 1 millón en materiales de los más corrientes, y bueno, y lo demás, pues ahora sí que se lo habían quedado. En el caso del edificio de Huantepec 122, por ejemplo, resultó también, o sea, aparte de todo, de cartón piedra y de todas esas cuestiones, las varillas, este señor lo retrata, están las fotografías, las varillas eran, o sea, como de hule, o sea, como de chicle, o sea, las varillas quedaron, o sea, totalmente compactadas, ¿no? Y ese es uno de los casos, ¿no?, que por ejemplo, el semanario Proceso dio mucho seguimiento, pero también se pueden encontrar casos muy particulares, como les digo, en la jornada, en 1+1 y hasta en el periódico El Universal, ¿no? Bueno, sin embargo, en todas estas, ¿no?, en todas estas fuentes, pues siempre va a sobresalir el testimonio, ¿no? Toda esta historia es el testimonial, el testimonio oral, y aquí también tenemos como una cuestión un poco que se refiere al ámbito de la metodología de la historia, ¿no? Dentro de la historia tradicional, a lo mejor no la historia que se enseña, ¿no?, que se imparte aquí en la ENA, por ejemplo en otras instituciones, pues que si un fenómeno pues apenas tiene 30 años no puede ser abordado, no puede ser considerado como un fenómeno histórico. Entonces, en mi opinión, eso también da como mermado, como limitado, ¿no?, que la gente emprenda como estudios históricos como más serios. Entonces, todo el mundo, ¿no?, casi siempre nos vamos hacia el testimonio, ¿no?, hacia el testimonio oral. Y eso también lo vimos el día de ayer, por ejemplo, en muchas de las ponencias. La gente nos centramos, ¿no?, nos seguimos centrando, ¿no?, en esa cuestión del testimonio oral. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo convertir, ¿no?, el desastre, el sismo de 1985 en la Ciudad de México como una cuestión que ya sea digna, ¿no?, del análisis histórico, ¿no? O sea, cómo que vaya más allá, ¿no?, del ámbito periodístico, que vaya más allá del ámbito fotográfico, y ir más allá, ¿no?, de los simples testimonios. También, como les decía, por mucho tiempo, pues las joyas de la corona han sido los libros de Elena Poniatowska, ¿no?, y de Monsiváis, pero testimonios, o sea, a veces yo me imagino, ¿no?, organizando este evento y en esta investigación, ¿no?, que estamos haciendo, como si uno tratara, ¿no?, como es el nombre del coloquio, de ir rescatando, ¿no?, las memorias, ir rescatando los testimonios, ¿no?, que a veces se escapan. Como comentaba yo en alguna intervención el día de ayer, muchas veces la gente es difícil que te quiera dar su testimonio, no necesita uno una metodología particular y aparte una empatía y aparte porque son cuestiones muy dolorosas, ¿no? Entonces la gente pues por diversas cuestiones pues no está bloqueada o realmente o a lo mejor no quiere borrar, pues no te quiere hablar. Me pasó, por ejemplo, este evento que también está haciendo partícipe en la Universidad Autónoma Metropolitana, me tocó ir a la UAM Xochimilco a hacer unos trámites en la rectoría de la UAM Xochimilco, y era sobre esa cuestión del coloquio, y entonces la secretaria particular de la rectora me dice, no, sí, su evento, ojalá tengan el apoyo, me gustó mucho, y empieza a llorar, entonces cuando va a llorar se le empiezan a llenar
Nuevo León, estuve enterrada 3-4 días, ¿no? Pero en ese momento ella, pues, ya no pudo hablar, ¿no? Entonces eso también hay que hacer como metodologías pues muy particulares, ¿no? Dentro del trabajo histórico, dentro del trabajo también antropológico, para poder rescatar, ¿no? Toda esta serie de testimonios, ¿no? Ya que, por ejemplo, en el caso de la antropología o la gente que se dedica a la historia oral, pues a lo mejor tiene uno la metodología, tiene uno la técnica, pero incluso no tiene uno como el entrenamiento que a lo mejor tienen trabajadores sociales, que tienen los mismos psicólogos, ¿no? Entonces, ocurre mucho que estudiando este evento como otros, pues el antropólogo luego ahí queda medio enganchado y sacado de onda y choqueado, ¿no? Porque también se necesita otro tipo de reflexión. Bueno, de testimonios orales, como les digo, a veces es como, no sé, como que se le va uno de las manos, ¿no? Es como que metes la mano en el agua, ¿no? Y sí se te va como agua. Por ejemplo, el estudio, ¿no? de las fuentes para estudiar el sindicato de costureras del 19 de septiembre, que ayer tuvimos una ponencia, ¿no? De la doctora Patricia Ravelo. Entonces también son, no es solo ir a entrevistar, ¿no? No solo es ir a entrevistar o como hacen, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, ¿no? Sino que también hay que saber todo ese contexto, hay que saber a quién entrevistar. Por ejemplo, yo cosas que no sabía, eso que se invitada al coloquio, la líder del sindicato del 19 de septiembre, Evangelina Corona, que mañana presenta su libro, yo no sabía en realidad que la habían corrido tan feo del sindicato, ¿no? Entonces, se necesita otro tipo de metodología y otro tipo de planteamiento. Y también a veces, por ejemplo, para el estudio del sismo de 1985, se nos esfuman, o sea, parece como la noticia periodística, ¿no? Entonces, si se fijan hoy en día en televisión, en las redes sociales, es una noticia, el boom, ¿no? O sea, cualquier noticia, hasta lo que más nos duele o hasta lo que más nos pega, o sea, llamémoslo los desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, uno porque a lo mejor está en este tipo de escuela, pero es como noticias, ¿no? Se mueven redes sociales, cuando mucho una semana y después se va diluyendo, se va diluyendo. Un poco lo mismo pasa, ¿no? Con todas estas cuestiones del sismo de 1985, y algunos autores dicen que la experiencia en realidad y todos los desastres y las tragedias son tan dolorosas, ¿no? Que hablando como de estas cuestiones que no me gusta mucho generalizar, pero se puede hablar de memoria colectiva, pues a lo mejor optamos por olvidarlas. Y bueno, pero lo que sí es cierto, ¿no? Es que todas las personas que tenemos o somos mayores de 35 o 36 años o que nos acordamos, tenemos algún recuerdo, anécdota, historia. O sea, todo el mundo, tú aquí le preguntas en la Ciudad de México, o sea, todo el mundo tiene alguna referencia. Sin embargo, todas estas historias, ¿no? A veces se abollan de la memoria, tal vez por lo cercano y por lo doloroso de la experiencia. Pero bueno, seguimos en este ejercicio de ir rescatando, ¿no? Todas estas historias. Bueno, entonces un poco ahorita lo que estoy explorando es centrarme en las fuentes autoetnográficas y autobiográficas, ¿no? Que es digamos como una cuestión en la que ahora he estado trabajando y he estado investigando. Lo anterior se debe a que, pues, en realidad se me puedo considerar como sobreviviente del sismo de 1985, aunque a decir verdad yo no me asumía como sobreviviente, pues creo que hasta el año pasado, que realmente como que lo empecé a pensar. También se ha dado la coyuntura, ¿no? de muchas cuestiones personales, ¿no? y sobre todo de muchas cuestiones familiares, ¿no? Que se me han venido como avalanchas en el último año y que me han, pues me han obligado, ¿no? En realidad a mirar, ¿no? Sobre todo hace 30 años, ¿no? Como un momento coyuntural en muchos aspectos de mi vida familiar y de mi vida personal. Bueno, la autobiografía y la autoetnografía pues son las técnicas, ¿no? que utilizaré en un relato que les voy a hacer. La autoetnografía es la autobiografía que de propia conciencia explora la interrelación de lo introspectivo y lo personal,
con descripciones culturales mediadas a través del lenguaje, la historia y la explicación etnográfica. Sin embargo, digamos, toda esta metodología de la autoetnografía pues también ha sido vista pues como un poquito menos, ¿no? Como que no se le da, como que no se considera científica, ¿no? Todos no todos, pero muchos de los investigadores en ciencias sociales pues todavía tienen a lo mejor el afán, ¿no? de tener la neutralidad y la simplicidad de las ciencias naturales, lo cual es imposible. Y entonces toda esta cuestión, todas estas narraciones que sí están cargadas con una serie de subjetividad, de reconstrucciones del mismo recuerdo, de memorias, pues a veces lo ponen, ¿no? Como en el ámbito de la narrativa de la literatura. Entonces, por ejemplo, en muchos de los testimonios, tanto de este tema como de otros, pues se sitúan en las librerías, están en el anaquel de la literatura, ¿no? Tanto de ciencias sociales como de la historia. Fried y Danahan, que son dos autores que han investigado sobre esto, distinguen tres variedades dentro de la etnografía. La primera, pues ellos lo llaman, ¿no? Como buenos ingleses, antropología nativa, que es producida por antropólogos nativos que escriben acerca de las personas o grupos que fueron estudiados por gente de fuera. Entonces aquí tenemos toda esta vertiente de los estudios decoloniales y toda esta rama. Después hablan de una autoetnografía étnica escrita por miembros de grupos étnicos minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos toda esta producción que también tiene como esta cuestión de estudios de género, de estudios de decolonialidad. Entonces tenemos, por ejemplo, a las lesbianas, negras, norteamericanas, ¿no? Cuyas posiciones a veces son muy radicales porque ya dicen solo las negras, lesbianas, norteamericanas podemos escribir sobre negras, lesbianas, norteamericanas. O por ejemplo en el caso de Ochi Curiel, ¿no? Que es una autora feminista colombiana. Ochi Curiel te dice, en Colombia solo podemos escribir sobre población afroamericana y grupos lesbianos, las afroamericanas lesbianas, punto, ¿no? Entonces, si tienen ahí medio descoloriditos, pues te quedan ahí como porque escribes, ¿no? De acerca de algo que no es una realidad que te toca. Y por último, estos autores distinguen una etnografía autobiográfica en la cual el antropólogo, el historiador, interpone experiencias personales, ¿no? Del escrito etnográfico. De acuerdo a estos autores, un texto que les voy a leer se encaja en la tercera categoría, es decir, un escrito autobiográfico. La autoetnografía da cabida a los relatos personales autobiográficos, a las experiencias del etnógrafo situados en un contexto particular. Tradicionalmente se piensa que la autoetnografía se debe escribir en primera persona. Sin embargo, otros autores propugnan que la autoetnografía tiene una gran variedad de formas de escritura y presentación de resultados, siendo su principal característica que sea un texto que conecte lo personal con lo cultural. Tanto así que las distinciones entre lo personal y lo cultural se vuelven borrosas. Para realizar este ejercicio empezaré con lo que yo llamaré un relato autobiográfico. También debo señalar que este relato autobiográfico ha sido complementado pues, mucho de mi propio testimonio, de mi propia autorreflexión y de todas estas cosas que ya les he compartido, pero también de varios recorridos de campo que he hecho yo sola, que he hecho en compañía de mis alumnos y en dos entrevistas que me hicieron para un canal de radio, los dos canales de televisión, entonces donde por algún motivo o circunstancia les pareció simpática o relevante mi historia, y entonces me llevaron a recorrer todos los espacios, ¿no? Donde yo vivía, la colonia Roma, la escuela, fui a platicar con el señor de la frutería, y entonces uno quedó muy bonito. Es un canal independiente, se llama Una Voz con Todos, entonces ese sí me gustó, ¿no? Entonces, porque fue también como muy personal, muy de acompañamiento. Bueno, y me voy a permitir leerles este relato autobiográfico. Había traído imágenes, ¿no? Del edificio donde vivía y otras curiosidades, pero bueno, les digo que como frecuentemente sucede en estos casos, pues se me olvidó o no se quedaron en la presentación. Vivía yo con mi madre en un departamento
departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio de 7, ubicado en la calle Bajío 232, esquina Manzanillo, en la colonia Roma Sur, muy cerca de Villarreal. Como todas las mañanas, a las 7:15, mi madre me puso la mochila gris Samsonite en la espalda y nos dirigimos a la puerta de entrada del departamento rumbo a la escuela donde cursaba yo el tercer año de primaria. Se trataba del Colegio Amado Nervo, ubicado en la calle de Bajío Chilpancingo, a 5 calles del edificio. Al estar en la puerta comenzó a temblar. Lo anterior no nos sorprendió en lo absoluto, pues era un hecho bastante común en dicha zona. Mi madre me tomó de la mano y regresamos a la recámara, donde se sentó ella a la orilla de la cama y yo me paré enfrente de ella. Mi mamá dijo algo así como, ahorita se pasa. Sin embargo, el movimiento arreció. Algo que recuerdo muy nítidamente es el sonido, un sonido que ensordecía. En mi mente de niña lo relacionaba con el sonido de una licuadora. Los vidrios del cubo del edificio tronaban a uno sin parar. De repente, mi madre cerró los ojos y yo pensé que ya pensaba que íbamos a morir. Enfrente de mí, una pared se abría en dos. Y continuaba el ruido y la sensación de movimiento, un movimiento que se hacía eterno y no paraba. Cuando al fin cesó, caminamos hacia la puerta. Todos los objetos de la casa estaban en el piso, las paredes cuarteadas, y lo más impresionante era caminar como en la cabaña del tío Chuck, o al menos eso yo pensaba a mis 7 años de edad. El edificio se había hecho como para atrás y de lado, o al menos eso yo percibía. Los vecinos empezaron a reunir en las ruinas del pasillo. Una vecina me dio un bolillo, que era para el susto. En el pasillo creo que todos los vecinos estábamos como en estado de shock, mirándonos los unos a los otros. Este estado de shock tuvo que terminar con el penetrante olor a gas que se empezó a percibir. La gente comenzó a gritar, ¡huele a gas! 2 vecinos uruguayos gritaban lo anterior con su característico acento insistentemente. Sin embargo, era casi imposible subir a la azotea a cerrar la llave del tanque, pues las escaleras estaban derruidas. Como pudo, uno de los chicos uruguayos logró subir y cerró la llave. Volvió a bajar y ahora otro reto nos esperaba, salir del edificio. Como pudimos, sorteamos los escombros de las escaleras. Creo que antes de salir tomé una muñeca y una alcancía. Y ahí me encontraba yo y mi madre, nos encontrábamos en la calle, donde pudimos ver lo inclinado que estaba el edificio y que toda la fachada hecha de mosaicos estaba en el suelo. El edificio quedó como aquellas casas de muñecas que están totalmente abiertas, o al menos eso yo me imaginaba a mis 8 años. Es decir, se veían los departamentos por dentro. Al poco tiempo llegaron mi abuelo y el hermano de mi madre en una camioneta combi. Me dejaron adentro del vehículo e ingresaron con mi madre al interior del edificio con la finalidad de sacar algunos objetos. Lo anterior fue interrumpido por 2 bomberos quienes ingresaron al inmueble y ordenaron el desalojo inmediato por riesgo de derrumbe. Nos subimos a la combi y nos dirigimos a casa de mi abuelo en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán. No recuerdo nada del viaje. Lo único que me acuerdo es hasta que llegué a casa de mi abuelo y que no había luz ni teléfono. La esposa de mi abuelo y una tía escuchaban el radio donde las noticias no eran nada alentadoras. Algo que recuerdo mucho tanto en la televisión como en el radio era la constante noticia del derrumbe e incendio del Hotel Regis. En ese momento me daba la impresión de que todo México fuera el Regis. Al día siguiente regresamos al edificio en compañía de otros tíos. Mi madre quería sacar más cosas, lo que se pudiera y como se pudiera. Todavía no se ponía la cinta amarilla que más adelante colocaría el ejército en los inmuebles por riesgo de derrumbe. Para el viernes 20 de septiembre me quedé a dormir en casa de la hermana de mi madre. En la noche volvió a temblar. Al comenzar el movimiento, mi tía, que en paz descanse, por cierto, salió corriendo. Atrás de ella su esposo con su hija en brazos. Y yo me quedé en el piso de la puerta en estado de shock y sin moverme. El vecino de junto me cargó y salimos a la calle. Un camellón de la avenida Pacífico en Coyoacán. La gente gritaba, se arrodillaba, gemía y lloraba. Y nadie quería regresar al edificio y mucho menos a revisarlo. No duré mucho tiempo ahí, pues esa noche regresé a casa de mi abuelo. Por las pláticas de mi
supe que a los pocos días el edificio ya tenía la cinta amarilla, es decir, que no se podía pasar. Todo parecía indicar que perderíamos casi todos los muebles y todos los objetos personales. Un hermano de mi padre se ocupó del asunto y una noche llevó unos cargadores con la finalidad de que sacaran los muebles. Ninguno quería entrar. La estrategia entonces fue comprar tacos y cervezas, muchas cervezas, y una vez medio borrachos, pues tratar de convencerlos. Y resultó, sacaron todos los muebles que se pusieron en la sala de la casa de mi abuelo y estuvieron ahí por casi 9 meses, lo que causó constantes fricciones con la esposa de mi abuelo y con mi tía. Tal vez por mi edad, los abuelos trataban de esconder los sucesos y las muertes. Muchas veces resultó infructuoso. Al pasar por Calzada de Tlalpan a la altura de San Antonio Abad, en los edificios de la Costura como el Topeka, un tío nos ordenó a mi prima y a mí taparnos los ojos. Obviamente no lo hicimos. La imagen era impresionante. Recuerdo también el amigo de la familia que enloqueció, literalmente enloqueció, al no encontrar a una de sus hijas y debido a su estado mental no llegar a reconocer el cuerpo de ella cuando estaba en el cementerio. También recuerdo las fuentes de arroz y comida que se preparaban en casa de mi abuelo para ser llevadas a los rescatistas, sobre todo porque mi tía intentó ir a sacar muertos y a escarbar, pero acabó la pobre desmayada al ver la primera vez. Y lo más doloroso fue cuando regresé a la escuela en enero de 1986. Fue notar la falta de varios compañeros y compañeras. Mi madre me dijo que se habían ido a vivir a otro lado, pero yo siempre sospeché que habían muerto. El trauma de mi amiga Berta, que estaba en la 719 en el patio de atrás del Colegio Amado Nervo, donde se cayó el edificio Chilpancingo 362. A la pobre le tocó ver gente volar del edificio, observar una ciudad rota por mucho tiempo. En mi experiencia, el temblor no solo trajo esta ciudad, una ciudad destruida, trajo como consecuencia el rompimiento total, ¿no?, de muchas de mis relaciones familiares y de mis relaciones personales. También conllevó venirnos a vivir al sur de la Ciudad de México, porque según mi madre, quien quedó, a decir verdad, creo que todavía tiene este shock postraumático 30 años después, mi madre siempre ha tenido la idea, ¿no?, idea que como que me introyectó, ¿no?, de cierta manera, de que en el sur los edificios no se cayeran, ¿no? Entonces yo recuerdo durante ese tiempo las cuestiones también de vivienda, ¿no?, que obviamente pues, no me tocaron a mí como estar en estas organizaciones de damnificados y demás, pero yo recuerdo recorrer las calles con mis padres, ver el auto con mis abuelos, buscando un lugar donde rentar, ¿no?, y ver lugares, y ver unos cuarteados, y ver unos en unas condiciones realmente deprimentes, y de los que querían rentar muy caros, ¿no? Cuando nos venimos a vivir aquí al sur, en la colonia Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, pues era una colonia de calles que estaban sin pavimentar. Entramos al edificio, ocupamos el departamento, pues casi en obra negra. Tenía el suelo, era de firme, le faltaban acabados y nunca había luz, o sea, había luz a ratitos, no teníamos teléfono, no teníamos agua, ¿no? Pero esta cuestión también como de eso lo abordó la doctora Alejandra Toscana en su conferencia magistral del día de ayer, esa cuestión de que yo nunca me había puesto a pensar, ¿no?, de lo que te significa la casa, ¿no?, de tener como esta cuestión de seguridad, esta cuestión de sustento, ¿no?, y también de no compartir la casa. Entonces nos fuimos a vivir ahí en esa obra negra, yo cambié de escuela, era una zona sin transporte, entonces pues me tenía que llevar mi madre en la mañana porque seguí cursando para terminar el 3er año de primaria, seguí en la misma escuela, en el Amado Nervo, entonces era ir de Tlalpan a la colonia Roma de diario, ¿no? Entonces, lo cual muchas veces íbamos caminando hasta Avenida Insurgentes y tomábamos el Ruta 100 y bueno, y a la salida de regreso. Entonces para mí también fue como
fue un cambio, ¿no? Fue un cambio medio radical, ¿no? De una escuela laica y mixta, por ejemplo, pasó a una escuela de monjas. De hecho, que ha sido un daño irreparable en mi vida, ¿no? Entonces, yo lo veo, ¿no? En esta cuestión de autobiográfica, ¿no? Esta cuestión autoetnográfica, ¿no? Pero el reto es cómo, pues cómo traducir, ¿no? O cómo analizar todas estas experiencias, pero a la luz de un enfoque como mucho más teórico, de un enfoque como mucho más analítico, que al final, pues logre, ¿no? Ir reconstruyendo o ir convirtiendo el sismo de 1985, nuestra cuestión del desastre, en un hecho histórico, ¿no? También comentábamos con uno de los ponentes de ayer, con el doctor David Radigal, que también la centralidad, ¿no? La centralidad que tiene el sismo de 1985, porque fue la Ciudad de México. Entonces, bueno, hicimos un coloquio y hay eventos y hay cosas en la UNAM y todo el mundo habla, pero por ejemplo, no hay como del huracán Paulina en 1997, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la Ciudad de México, entonces esta cuestión, ¿no? Como de mucha centralización. Y bueno, a lo mejor se critica también esta parte autoetnográfica o la parte de los testimonios, ¿no? Y de la gente que recoge testimonios y que ha hecho historia oral, pero en mi opinión no hay que demeritar, ¿no? Nada de estos trabajos, es un trabajo histórico hecho y derecho, ¿no? Y yo la verdad admiro mucho la gente que ha recuperado todos estos testimonios, porque poco a poco vamos como sembrando y vamos poniendo esta semilla para ir construyendo y resignificando esta historia de los sismos de 1985. Y bueno, les agradezco mucho. Gracias. Ahí viene con Damos gracias a la doctora Rosana. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sí, adelante, por favor. Yo creo que es un poquito lugar igual que la conferencia de ayer de la doctora Rosana. ¿Por qué no te quedaron algunas de las partes de bien? Pues incluso eso platicamos ayer, ya más importó la doctora Alejandra y yo, porque en realidad éramos como sectores medios, entonces éramos como clase media, muy media, entonces hasta hoy en día estos sectores pues, en realidad tenemos como muy poco acceso, ¿no? O sea, tenemos muy poco acceso a toda esta cuestión de los créditos, de los programas, ¿no? De los programas de vivienda. Lo único que, por ejemplo, el departamento donde yo habito, y por eso le digo que tengo otras cuestiones jurídicas con respecto a él, lo único que se consiguió es que mi padre sacara un crédito con el famoso interés social, ¿no? Que ya no existe hoy en día, ¿no? Entonces, pero digamos, para ciertos sectores, ¿no? Era como pues la única vía, ¿no? No se podía acceder, en realidad no se puede acceder tan fácilmente, ¿no? A este tipo de programas. Tampoco, como comentó la doctora Toscana el día de ayer, pues estos programas de vivienda y lo que es el INVI y todas estas cosas que por acá se mostraron en algunas fotografías, tampoco fueron la panacea. Comentábamos con el profesor Juan y con los alumnos, hasta el año pasado, en este año, marzo de 2015, se les dotó de vivienda a los damnificados que estaban en ¿cómo se llamaba? En un campamento, ¿no? De damnificados que se llamaba El Rayo, por Casada de la o sea, 30 años después. O sea, a lo mejor ya ni era la gente, eran sobrevivientes, o sea, muchos eran, pues a lo mejor ni se acordaban y hasta apenas 30 años después se les dotó de vivienda. También hicimos el trabajo, yo porque tenía ciertos conocidos y amistades que vivían en estas vecindades, ¿no? que se derrumbaron y después les reconstruyeron, ¿no? Con el mismo
con el mismo estilo, así que arquitectónico, ¿no? de las vecindades, y muchas de ellas son ocupadas por otras gentes, o sea, la gente luego vendió, arrendó, subarrendó, entonces, pero siguen en realidad como todavía 30 años después, o sea, sigue la gente damnificada por los sismos, pidiendo, pues pidiendo vivienda, ¿no? Dos comentarios. En la parte de las crónicas me parece que también está el texto del periodista Humberto Musacchio, la obra se llama Ciudad Quebrada, y con eso nada más para complementar la parte de las crónicas. Y bueno, esta cuestión de la pregunta que había hecho sobre cómo convertir al terremoto en un tema de análisis histórico se me hace muy interesante, y recordando las dos ponencias el día de ayer, uno era sobre el terremoto como representación, creo que es una propuesta muy interesante para abordar el análisis histórico del terremoto, y el otro que dio este profesor que nos hablaba sobre la migración de los pequeños a San Luis Potosí. Bueno, eso yo creo que sería a lo mejor una manera de abordar el terremoto en tanto análisis de procesos sociales, ¿no? Porque una migración implica justamente lo que nos decía, ¿no? Llevar toda una cultura de un espacio a otro, ¿no? Y resignificarlo allá. En ese sentido, yo creo que también tendremos que pensar el 19 y el 20 de septiembre como un acontecimiento, ¿no? En la disciplina histórica se encuentra el aporte de Fernando Rodel, ¿no? Entonces se nos habla de tres tiempos, ¿no? El acontecimiento, la coyuntura y la larga duración. Entonces yo creo que una herramienta como la que nos dio ese historiador pues nos ayudaría a dimensionar de otra forma, rebasar el nivel periodístico, como ya he dicho, y darle como que más forma al contexto y el conjunto de procesos sociales que implicó el terremoto, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una obra que es el del historiador francés Sergei Lussins, que hizo un libro que se llama La Ciudad de México, una historia, ¿no? Entonces él hace una historia de la Ciudad de México desde 1521 hasta el 1990, ¿no? Y en eso se encuentra justamente como un acontecimiento del terremoto. Entonces, en medida de ello es como valora qué impacto tuvo el terremoto. Bueno, es una gran valoración porque es un capítulo muy chiquito, son 3 páginas que le dedica al terremoto, pero yo creo que es un ejemplo de cómo podemos pensar al terremoto históricamente, igual tendría que hacer, tendría que trabajar mucho más en respecto. Solamente eso. Sí, pues muy interesante, muchas gracias por tu participación. Y sí, pues hacerlo como una historia mucho más procesual, ¿no? Y donde se vaya como poniendo énfasis en toda esta cuestión social, ¿no? Y hacer un poco también como ayer la doctora Olivia que está por acá, pues estos trabajos muy interdisciplinarios, ¿no? Entonces tienes ingenieros, tienes arquitectos, entonces vas haciendo. Y también hace falta como una historia global, ¿no? Hacer como una historia global del desastre. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente muchas veces pues los trabajos que hay pues se van hacia la cuestión de las políticas públicas o la cuestión de resolver el problema, porque pues o sea, la gente no quiere que le hagan la historia de cómo se le inundó la casa, ¿no? O sea, la gente quiere que le resuelvas que no se le inunde la casa, ¿no? Pero pues también hay que hacer como una historia global, ¿no? del desastre e ir reflexionando, ¿no? Por ejemplo, lo que ayer presentó el doctor Madrigal, ¿no? Todas estas historias de la migración. Y nos centramos en un solo aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo lo decía en mi relato, ¿no? Cuando yo era niña y se prendía la televisión en mi casa, la radio y todo era el Regis, ¿no? Y que si ya se apagó el incendio del Regis, y googleas y son las imágenes del Regis, bueno, sí, porque era y aparte cayó teatralmente, ¿no? Y el reloj que estaba junto, y entonces se queda ahí a las 7:19, ¿no? Entonces toda la cuestión iconográfica y demás, ¿no? Pero hay más, ¿no? Y como ya lo hemos visto en este foro, pues hay muchísimo más que analizar sobre el sismo.
¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Ah, sí, adelante. Sí, ahí, No, déjame correr un poco. Pues no quería perder la oportunidad de felicitarlos por el evento. O sea, realmente mucha gente debería estar más interesada por esto. Es parte de la historia de nuestra ciudad, pero también pues es parte de todo esto que tenemos que planear a futuro, de cómo concebimos los desastres y cómo los vivenciamos. Por supuesto que tenemos que recuperar los relatos autobiográficos, biográficos, las historias de vida, porque pues todo esto más las crónicas pues conforman materia muy rica para hacer etnografías y para hacer trabajos de historia oral. Y en ese sentido pues creo que todo lo que se ha presentado aquí aporta bastante, es un material bastante exhaustivo y que pues nos ayuda a entender este fenómeno a quienes lo vivimos y pues a estas nuevas generaciones. Y por último, pues nada más un comentario, estudiamos en la misma escuela, yo ya estaba en la secundaria, ahí sobre Bajío, y me tocó, bueno, tengo un recuerdo muy claro que me has hecho justamente hacer un esfuerzo con la memoria y las imágenes, recuerdo mucho lo difícil. Pues muchas gracias. El edificio donde yo viví es que se ubicaba enfrente del Amado Nervo. Sí, de la secundaria, yo ya estaba en la secundaria, no puse fecha, pero bueno, soy más grande que tú. Estudié también en la primaria, que estaba en el 307, me parece. Y pues todo esto lo viví bastante de cerca y pues 30 años después lo estoy recordando con todas las ponencias y todos los testimonios. Gracias. Me gustaría comentar ahí algo personal también. Es curioso que comentas que también ibas al Amado Nervo. Yo también fui al Amado Nervo en la preparatoria. Sí, pero varios años después, ¿no? Y entonces exactamente el edificio que comenta Roxana y que tú también comentas, ahí sigue, ¿no? Y nos decía Roxana la reflexión, cuando comenzamos todo esto, el edificio tenía por lo menos 2 pisos más. Y cuando yo llego a la secundaria, a la preparatoria en esa época, lo veo y se ve íntegro, como si no hubiera pasado nada. Y es curioso, porque exactamente en la calle de atrás, de donde se encuentra ubicado la escuela, es paralela, hay una casa abandonada, ¿no? Que tiene que ver con todo este proceso de desalojo de la zona, ¿no? Y me acuerdo muy bien que entre los amigos pretendíamos invadirla, ¿no? Para hacernos de ella, porque era también parte del proceso que habíamos vivido, ¿no? Todo este proceso de ver a la gente en las calles, de ver a la gente que se recupera de sus espacios o de otros espacios, ¿no? Entonces, nada más se trata. ¿Y alguna otra pregunta? Ah, sí, creo que varios. Bueno, la mía no sería una pregunta, sino primero que nada felicitar a Roxana y a todo el equipo de alumnos que impulsaron la organización de este coloquio. Me parece que era necesario, ¿no? Felicitarlos y agradecerles también que nos hayan dado oportunidad, ¿no? De participar en este evento. Solamente como anotación, no conozco la parte etnográfica, biográfica que manejas. Me voy a poner a revisarlo después de esto, pero creo que la historia oral sí ofrece bondades que nos permitirían estudiar precisamente este tipo de desastres y que nos permite en sus 2 vertientes, que son la historia temática y las historias de vida, ¿no? En donde podamos enlazar precisamente toda esta historia oral que, como bien dices, no se recoge en la historia oficial porque tiene que pasar determinado tiempo para poderse escribir de la historia, ¿no? Entonces, me parece que sí sería importante, bueno, más tarde lo abordaré yo en mi intervención, retomar y reconsiderar también la parte de la historia oral que en efecto nos brinda fuentes para la historia. Gracias. Bueno, gracias por compartirnos esta experiencia y además la forma en que la ilustraste, hiciste como que nos remontáramos ahí en
espacio-tiempo. En mis memorias no está mucho al respecto. Yo viví en una colonia del sur, del oriente, y realmente no se derrumbaron casas y eso, ¿no? Sí vi algunos daños y la prevención en las escuelas, pero realmente no, y a lo mejor los vidrios rojos y esto. Y el asunto de lo doloroso que puede ser la narrativa oral, justamente yo tenía la intención de participar y me quedé como que con mi frustración porque traté de indagar desde en la Escuela de Trabajo Social información respecto a qué se había hecho a partir de los estudios del sismo en cuanto a la asistencia social, qué registros había. Yo creo que se actúa de inmediato y es una forma pues pragmática, ¿no? Y además porque la situación era de urgencia, ¿no? Y creo que pues ahí estas grandes ausencias de retomar lo que se hizo, ¿no? Por ahí encontré dos tesis del 86. Una que es Manual para el Trabajador Social en el tratamiento de la salud mental para situaciones de emergencia o desastre. Pero la vi como muy carente de realidad porque son en 3 instancias de la UNAM y realmente pues como que no había unos testimonios pues muy auténticos, entonces no había mucho que explorar y pues me descorazonó un poco porque no creo que no estaba muy bien articulado y había otra de las alternativas de participación del trabajador social en las consecuencias sociales ocasionadas por el sismo. De esto pues hicieron un trabajo en una edificio de Tlatelolco, pero sí creo que es muy complicado abordar las situaciones de dolor y pues el asunto de la resiliencia está ahí presente, ¿no? O sea, solamente yo creo que hacen una especie de convocatoria y quienes estarían dispuestos a compartir, así como has hecho en esta ponencia, porque sí es tan doloroso que creo que inclusive física y mentalmente, pues sí, el cerebro nos bloquea a veces para hablar de cuestiones dolorosas. Sí. Gracias, los felicito. Y también muchas cosas también de la recepción, ¿no? Hablando un poco, no lo tenía como muy armado, ¿no? Pero estaban en la UAM con unos profesores y con la doctora Toscana y leí, ¿no? Esa parte de este relato, y un señor, un investigador, como que se enojó. Entonces me dijo, no me gustó tu relato, está muy victimicista, no sé qué, y su narrativa no es buena, o sea, pero me sentí como enojado, ¿no? Y decía, bueno, pero ¿por qué se enoja, no? Es que me choca todos esos relatos sobre el terror, son de dolor y de gente que se hace la víctima, ¿no? Bueno, entonces luego son como esas estrategias, ¿no? que vamos tejiendo frente al dolor, ¿no? Pero pues en realidad tampoco se puede estructurar un relato de este tipo contando chistes, bueno, sí se podría, pero pues ya sería demasiado humor negro, ¿no? Entonces, y sí son cosas que te tocan, ¿no? Y que no todo el mundo está, le ha de haber pasado muchísimo a la maestra Griselda, o sea, hay gente que no, o sea, de plano, o sea, dicen, no me quiero acordar, ¿no? O sea, no quiero. O sea, gente que he tratado yo, por ejemplo, de entrevistar en la colonia Roma y no se puede. Una última, profesor.
Buenos días. Se me hace muy interesante la cuestión de la formación, de la organización del coloquio. Yo no soy antropólogo, yo no soy historiador, pero creo que también hace falta tener otras visiones. No digo que esta no sea importante, de hecho he aprendido mucho, ¿no? de ver otras visiones que en lo personal yo no veo en cuestión del temblor del 85. Una de mis sugerencias sería que se viera este caso no nada más en cuestión del problema antropocéntrico, sino que vaya más a la cuestión, bueno, que incluya varios factores. Uno que están hablando mucho es la cuestión personal, individual, que también tiene procesos psíquicos y procesos emocionales, que también estaban hablando sobre las cuestiones de las narrativas. Precisamente la cuestión, a mi entender, no soy un experto, pero la cuestión de las narrativas o de la historia que se narra es esa. Tiene una carga fuerte emocional y raciocinio, los recuerdos, las memorias, lo que te pasó, lo que viste. Entonces, no sé si la historia que dicen que para hacerlas científica o que se considere científica tenga que pasar cierto tiempo para que se pueda decir que es una historia, pero en lo personal yo siento que esa historia que se cuenta, que fue vivida, es muy válida y te puede enseñar muchas cosas. Y en la cuestión a la que yo me dedico, digo, tengo mi profesión, pero a lo que me dedico también es la protección civil, es lo que importa, ¿no? O sea, la historia te deja una enseñanza y esa enseñanza se tiene que ver reflejada en el beneficio del hombre y tiene que tomar decisiones. Pero si ya tiene un marco de referencia, un marco histórico, pues que mejor. Entonces, yo creo que muchas cuestiones de las que están aquí son muy válidas, pero sí tendríamos que tomar en cuenta mucho la cuestión emocional, como individual, como un ser individual, y también la cuestión de un raciocinio. Yo tenía 8 años también en el temblor del 85, pero en realidad en mí me marcó mucho. Yo veía a mis familiares, a mi padre, que salieron a ayudar y que todo eso me transmitieron, y que yo por eso decidí después formar parte de cuestiones de protección civil. También cuando salí a la calle después de que tembló me fueron a dejar a la calle, todo lo que vi me marcó y decidí dedicarme a hacer cosas para mejorar esa situación. Y ahora veo de ese 85 al 2015, que ya hace 30 aniversario, pues yo creo que hacen falta, hay muchos hoyos negros para llenar y para hacer, o sea, tanto académicos como técnicos, verdaderamente unirse, hacer mesas de trabajo y que cada quien, dependiendo de su visión y de su capacitación e información, aporten. Desgraciadamente yo sí veo que de 30 años para acá, yo creo que se pudo haber hecho muchísimo más. Un ejemplo es este foro. Yo creo que tendría que haber más gente. Desgraciadamente, yo creo que la gente a 3 años, y científicamente está comprobado, por cuestiones de protección o porque por filtro, tú te dedicas a otra cosa, aunque hayas vivido algo traumático, tú tienes que seguir tu vida. Entonces, si no estás constantemente a 3 años dando capacitación, formación para un objetivo, nunca se va a lograr. Entonces, es una de las cuestiones que yo podría ver y se me hace muy importante esa cuestión que todos han cuestionado, la cuestión de pensamiento, de la memoria, de la psique y de la emoción. Y ya después voy a tener participación también. Gracias. Sí, muchas gracias. Un comentario. Sí, teníamos pensado en el coloquio que existiera un experto en la parte psicológica, atención en situaciones de crisis. Por desgracia nos canceló en la última hora. Pero sí es una parte importante que debemos contemplar y que nos dimos cuenta a la hora de empezar a hacer este coloquio,
que era una parte fundamental y que forma parte del individuo, ¿no? Y que como antropólogos también debemos ver. Entonces sí estaba contemplado, pero desde hace no se pudo, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues entonces damos por terminada esta primera magistral. Viene enseguida la mesa número 4. Tendremos un resto de unos 15 minutos en los que los ponentes 10, a ellos 10, en lo que se presentan los ponentes. La mesa siguiente es el papel de los medios de comunicación y el discurso de las imágenes del sismo. Entonces, le pedimos a los participantes que se acerquen y muchísimas gracias.